Empieza por considerar la dificultad experimentada por el estudiante occidental para reconciliar algunos hechos dados previamente a conocer con la evolución del hombre desde el animal, o sea desde los reinos mineral, vegetal y animal, y advierte al estudiante que se guíe siempre por la doctrina de las analogías y de las correspondencias. Después dice algo referente al misterio de los devas y aún de los dioses que tienen que pasar por estados que se ha convenido en llamar de inmetalización, inervación, inzoonización y finalmente de encarnación, y explica esto indicando la necesidad de que tengan lugar fracasos aún entre las razas etéreas de Dian Chohans. Con referencia a esto dice: estos fracasos están demasiado desarrollados y espiritualizados para que puedan ser forzosamente lanzados atrás desde el estado dianchoánico al torbellino de una nueva evolución primordial a través de los reinos inferiores. Después de lo cual tan solo se hace una leve alusión acerca del misterio contenido en la alegoría de los asuras caídos, la cual será ampliada y explicada en los volúmenes 3 y V. Cuando el karma les ha alcanzado en el plano de la evolución humana, tendrán que beber hasta la última gota de la amarga copa de retribución. Entonces se convierten en una fuerza activa y se mezclan con los elementales, las entidades desarrolladas del reino animal puro, para desenvolver poco a poco el tipo perfecto de la humanidad. Estos Dianchohans, como vemos, no pasan al través de los tres reinos como los Pitris inferiores, ni se encarnan en el hombre hasta la tercera raza raíz. Véase lo que dicen las enseñanzas. Ronda I. El hombre en la primera ronda y en la primera raza en el globo de nuestra Tierra era un ser etéreo, un dian y lunar, como hombre no inteligente, sino superespiritual y correspondiendo en la ley de analogía a la primera raza de la cuarta ronda. En cada una de las razas y subrazas subsiguientes se desarrolla más y más como ser revestido o encarnado, pero todavía preponderantemente etéreo, carece de sexo y como los animales y vegetales desarrolla cuerpos monstruosos correspondientes a lo grosero de todo cuanto le rodea. Ronda 2. Es todavía el hombre gigantesco y etéreo, pero su cuerpo aumenta en firmeza y se condensa más. Es un hombre más físico, pero, sin embargo, todavía menos inteligente que espiritual asterisco, porque la evolución de la mente es más lenta y más difícil que la de la estructura física. Ronda 3. Posee ahora un cuerpo perfectamente concreto o compacto, al principio la forma de un mono gigantesco, más inteligente o más bien más astuto que espiritual. Pues, en el arco descendente, ha llegado ahora a un punto en el cual su espiritualidad primordial es eclipsada y oscurecida por la mentalidad naciente asterisco asterisco. En la última mitad de la tercera ronda, su estatura gigantesca decrece, su cuerpo mejora en contextura y se convierte en un ser más racional, si bien es todavía más un mono que un deva. Todo esto se repite casi exactamente en la tercera raza raíz de la cuarta ronda. Ronda IV. El intelecto tiene en esta ronda un enorme desarrollo. Las razas hasta entonces mudas adquieren nuestro actual lenguaje humano en este globo, en el cual, desde la cuarta raza, el lenguaje se perfecciona y el saber aumenta. En este punto medio de la cuarta ronda como de la cuarta raza raíz o atlante pasa la humanidad por el punto axial del ciclo mamantárico menor, rebasando el mundo con los resultados debidos a la actividad intelectual y a la disminución de la espiritualidad. Esto es de la carta auténtica, lo que sigue son observaciones posteriores y explicaciones adicionales trazadas por la misma mano en forma de notas. Asterisco. La carta original contenía enseñanzas generales, una exposición a vista de pájaro y no particularizaba nada. El hablar del hombre físico, limitando la afirmación a las primeras rondas, equivaldría a retroceder a los milagrosos e instantáneos trajes de piel. Lo que se pretendía significar era la primera naturaleza, el primer cuerpo, la primera mente, en el primer plano de percepción, en el primer globo, en la primera ronda. Porque karma y la evolución han concentrado en nuestra constitución tan extraños extremos de naturaleza diferente maravillosamente mezclados. Asterisco interpretad, ha alcanzado ahora el punto por analogía y como en la tercera raza raíz, en la cuarta ronda en que su del hombre ángel espiritualidad primordial es eclipsada y oscurecida por la naciente mentalidad humana y tendrá usted la verdadera versión. Estas son las palabras del maestro, texto, palabras y sentencias entre paréntesis y notas aclaratorias.
Es de razón que debe de existir una enorme diferencia entre términos tales como objetividad y subjetividad, materialidad y espiritualidad, cuando los mismos términos son aplicados a planos diferentes de existencia y de percepción. Todo esto debe ser tomado en su sentido relativo, y por lo tanto, no hay que maravillarse de que un autor abandonado a sus propias especulaciones, por grande que haya sido su aplicación al estudio, pero todavía sin la menor experiencia respecto de estas enseñanzas abstrusas, haya caído en un error. Ni tampoco en las cartas recibidas se hallaba suficientemente determinada la diferencia entre rondas y razas, puesto que no se había establecido nada sobre el particular anteriormente y cualquier discípulo oriental habría visto la diferencia en un momento. Además, dice una carta del maestro. Las enseñanzas fueron comunicadas bajo protesta, eran, por decirlo así, géneros de contrabando, y cuando me quedé solo con uno de los corresponsales, el otro, Mr. había confundido de tal modo todas las cartas que poco era lo que pudiera decirse sin infringir la ley. Los teósofos, a quienes esto pueda concernir, comprenderán a qué se refiere. La consecuencia de todo esto es que nada ha sido dicho jamás en las cartas que justifique la seguridad de que la doctrina oculta haya enseñado alguna vez, o creído algún adepto, a menos que sea metafóricamente, en la teoría trastrocada moderna del descenso del hombre de un antecesor común con el mono, un antropoide de la actual especie animal. Hasta hoy día existen en el mundo muchos más hombres parecidos a monos que en los bosques monos parecidos a hombres. El mono es sagrado en la India porque su origen es bien conocido por los iniciados, aunque esté oculto bajo el denso velo de la alegoría. Hanumana es el hijo de Pavana Vayu, el dios del viento, por Anjana, mujer de un monstruo llamado Kesari, si bien su genealogía varía. El lector que tenga esto presente encontrará en los volúmenes 3 y Pasim la explicación completa de esta ingeniosa alegoría. Los hombres de la tercera raza, los que se separaron, eran dioses por su espiritualidad y su pureza, si bien carecían de sentido y como hombres estaban aún desprovistos de razón. Estos hombres de la tercera raza, los antepasados de los atlantes, eran precisamente unos gigantes tan parecidos a monos y tan sin sentido intelectualmente como aquellos seres que durante la tercera ronda representaron a la humanidad. Estos hombres de la tercera raza, moralmente irresponsables, fueron los que por conexión promiscua con especies animales inferiores a ellos, dieron origen a aquel eslabón perdido, que en épocas posteriores, en el período terciario tan solo, se convirtió en el antecesor remoto del verdadero mono, tal como lo encontramos ahora en la familia Pithecoide. Si se encuentra que esto choca con la afirmación que presenta al animal después que al hombre, entonces se pide al lector reflexione que tan solo se hace referencia a los mamíferos placentarios. En aquellos días existían animales con los que ni siquiera hoy sueña la zoología, y los modos de reproducción no eran idénticos a las nociones que la fisiología moderna posee acerca del asunto. No es conveniente ocuparse de semejantes cuestiones en público, pero no existe contradicción ni imposibilidad ninguna en esto, sea cual fuere. Así es que las primeras enseñanzas, por poco satisfactorias, vagas y fragmentarias que hayan sido, no exponen la evolución del hombre, desde el mono, ni el autor del Esoteric Budisme lo asegura con semejantes palabras en ninguna parte de su obra, pero, debido a su inclinación a la ciencia moderna, emplea un lenguaje que puede justificar quizás tal deducción. El hombre que precedió a la cuarta raza, la Atlante, por grande que haya sido su semejanza física con un mono gigantesco, remedo del hombre que no posee la vida humana, era ya, sin embargo, un hombre que hablaba y que pensaba. La raza, Lemuro Atlante, era altamente civilizada, y si se acepta la tradición que como historia es superior a la ficción especulativa que hoy pasa como historia, aquella raza alcanzó un estado superior al nuestro, a pesar de todas nuestras ciencias y de la civilización degradada del día, de todos modos, así era el Lemuro Atlante, a la conclusión de la tercera raza. Y ahora podemos volver a las estancias. Estancia B. Continuación. 5. En la cuarta, los hijos reciben orden de crear sus imágenes. La tercera parte se niega. Las otras DOS obedecen. La maldición se pronuncia B. Nacerán en la CUARTA, sufrirán y harán sufrir. Esta es la primera guerra C. El significado completo de esta esloca no puede ser comprendido del todo sino habiendo leído ya las explicaciones detalladas y adicionales que figuran en la Antropogénesis y en sus comentarios en los volúmenes 3 y V.
Entre esta esloca y la 4 de esta misma estancia se extienden largas épocas, y ahora resplandece la aurora y el sol naciente de otro Evo.